Alabanet 4 y 5 Radio. Buenas tardes, estamos aquí con la historia de Alcohólicos Anónimos, con algunos de los textos, como decía Víctor, que son no de dominio común. Hay muchas cosas que nosotros, los Alcohólicos Anónimos, tenemos que investigar porque no se dan de manera profusa en los grupos, sino que realmente se van dando poco a poco mientras uno se va introduciendo en estas lides de Alcohólicos Anónimos. Sí, hoy vamos a comenzar con este tema. Bueno, muchos hemos escuchado hablar de los grupos Oxford, que es el primer movimiento cristiano formado por Frank Buchan. Hemos escuchado hablar mucho de los grupos Oxford y de la filosofía que adoptaron los grupos Oxford, ¿no? Una de la filosofía que adoptó los grupos Oxford y que se habla nada más muy someramente dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos es sobre los 4 absolutos, ¿no? Los 4 absolutos, y de algunos libros que se trabajaban en ese tiempo, bueno, que fueron muy pocas veces, un libro que se llama Conciencia Cósmica, que a lo mejor hoy vamos a hablar muy leve del libro de Conciencia Cósmica y cuál es el propósito del libro de la Conciencia Cósmica. Incluso en el Great Spine en 1976, en mayo del 76, en el volumen número 12 salió algún reportaje por Mel B, que es uno de los historiadores fuertes dentro de Alcohólicos Anónimos. Mel B, Dick P, Michel K, Ernest Kurr. Son los historiadores un poquito más famosos. Hay muchos hoy en la actualidad. Desde 1990 se empezó a retomar otra vez eso de los archivos históricos porque estaban olvidados. Estaban olvidados los archivos históricos. Todavía vivía la secretaria Nell Will, y que todavía era archivista por parte de esto. ¿Cuál es el propósito del contexto espiritual de sacarle el contexto espiritual? De romper, si ustedes se fijan, la semana pasada sacamos el manual de principiantes que Cleveland sacó, y es un manual que le da una infraestructura e incluso te da hasta pauta para una infraestructura grupal sin afectar las tradiciones, ¿no? Sin afectar las tradiciones, te da una buena infraestructura grupal por si tú quieres armar un grupo. Por ahí hubo una persona que me pidió el libro, no se lo he podido mandar en PDF porque el número que me mandó no se registra en WhatsApp, pero podemos compartir los archivos, ¿no? Empezamos con los 4 absolutos, que es un escrito que hizo Mel B, que es un librito. Miren, el Comité de Literatura de Cleveland todavía está en la actualidad, saca ese libro de los 4 absolutos. Los 4 absolutos dicen que es una filosofía que practicaba Jesús de Nazaret, que nosotros lo conocemos, su nombre más famoso como Jesucristo, donde habla del absoluto amor, absoluta honestidad, absoluto desinterés. Ahí se me pasa el otro. Amor. Amor, ya lo manejé. Entonces, los 4 absolutos es una filosofía que manejaba Jesucristo. O sea, Jesús de Nazaret es una que incluso si tú lo buscas en internet no lo vas a encontrar, pero los historiadores manejan ese tema. Y entonces Frank Buchan se le hizo adecuado manejar los 4 absolutos, y que si ahorita que los va a ir leyendo Tommy, dentro de los 4 absolutos te vas a dar cuenta que los tenemos que seguir practicando dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos, y que más aparte vienen plasmados en la literatura de Alcohólicos Anónimos, en el libro grande, en el 12 y 12, en las tradiciones, incluso en el manual de los 12 conceptos para el servicio mundial vienen incluidos los 4 absolutos. Entonces vamos a empezar con esta lectura, Tommy. Sí, bueno, pues viene aquí una descripción sobre lo que son estos 4 absolutos, que era la absoluta honestidad, absoluta pureza, absoluta generosidad y amor. Esos son honestidad, pureza, generosidad y amor.
Es bastante complicado a veces para nosotros porque, bueno, pues si hablamos de valores espirituales y sobre todo de valores espirituales absolutos, va a ser un poco complejo que nosotros podamos manejarlos de esa manera, pero es la forma en que empezó a crecer Alcohólicos Anónimos. El Bushmanismo o la formación de estos grupos Oxford fue más o menos en 1906. Frank Bushman forma estos grupos y empieza a trabajar con estos principios, con estos absolutos. Posteriormente este movimiento se va transformando. Después de la guerra, estamos hablando de 1938, se convierte en un grupo que se llama Rearme Moral. Ellos buscan sanar las heridas de la guerra entre los estadounidenses y todo este asunto. Ya ahí se desvían un tanto de lo que es el alcoholismo. Ya no trabajan como al principio. Mucho se menciona que intentaban llevar a cabo las prácticas cristianas del primer siglo, estas gentes de los grupos Oxford. En 1961 se cambia ya finalmente el destino de los grupos Oxford y se convierte en los grupos Iniciativas de Cambio. Hoy, si ustedes entran a internet y buscan Iniciativas de Cambio, van a encontrar ahí que es una comunidad, digamos, que se dedica a cuestiones de orden social, se dedican a ayudar a supervisar procesos democráticos, asuntos de derechos humanos y todas estas cosas que de alguna forma siguieron por el camino del bien, o la política, digamos, la política aplicada a la búsqueda de un bien común. Pero a nosotros nos dejan esa herencia, a nosotros se nos queda esta herencia de los absolutos. Entonces, el grupo Oxford no tenía los 12 pasos como los conocemos nosotros. Estos grupos tenían nosotros en el libro de Alcohólicos Anónimos se presentan los 12 pasos. Ellos no tenían 12 pasos, tenían 6 pasos. Tenían los 4 absolutos los y 4 absolutos, las 5 o 6 y los 6 pasos, digamos. El método constaba de 6 preceptos o 6 pasos para lograr estos absolutos. Y se trataba de vivir de una manera muy draconiana, que es algo que choca mucho con los alcohólicos. Sí, por eso le quitaron la palabra absolutos, ¿no? Pero sí, Bill W., el Dr. Bob nos deja las 2 frases que son muy, que el programa de Alcohólicos Anónimos se reduce en 2 frases, que es amor y servicio. En el 5º capítulo del libro de Alcohólicos Anónimos dice que toda la gente se recupera si es honesto, ¿no? Si es honesto. La gente que no es honesta, que no encuentra una honestidad, y ahorita volvemos a retomar lo que es la honestidad, todas las actitudes que uno debe de aplicar cuando uno presume o intenta ser honesto, pues son varias actitudes, o sea, son varios códigos que uno tiene que ir adoptando. Sí, recordamos también que ahí en el capítulo 5 del libro grande de Alcohólicos Anónimos dice que aun que se tengan graves trastornos emocionales o mentales, se puede salir de este problema si es uno completamente honesto. Esa es una de las partes más del manejo de estos absolutos más llamados en el libro, más nombrados ahí en el libro. Bueno, y los 4 absolutos, la honestidad, pureza, generosidad y amor, fueron adoptados por los primeros miembros en Akron y en Cleveland. Hablábamos la semana pasada
de los grupos estos de Cleveland, ¿no? Que hacían hincapié en que los alcohólicos tenían primero que conocer el programa, que conocer lo que estaba proponiéndoseles como plan de recuperación, para luego poder entrar a las juntas normales. Sí. Aquí regularmente ya a estas alturas del partido, de inmediato meten a la gente a las juntas normales, ¿no? Llega alguien y le dan su aplauso y lo dejan en la junta de información, y al otro día llega una junta común y corriente de Alcohólicos Anónimos, como si ya supiera a qué va, aunque realmente pues no sabe a qué va. Entonces, bueno, pues aquí hablamos de que estos comités por ejemplo, el comité de Cleveland publica y vende un folleto sobre los absolutos, y algunos miembros de A se refieren a estos, ¿no? A veces, o sea, generalmente los miembros de estos grupos hablaban del contexto de los absolutos, de lo que se estaba haciendo para recuperarse. A diferencia de lo que se ha dado en muchos casos, de estar hablando de las consecuencias de la enfermedad. Nosotros a veces nos la pasamos hablando de las consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, pues que por haber bebido de esa forma no tengo dinero, por haber bebido de esa forma me dejó mi familia, por haber bebido de esa forma, o a veces ya gente que ha dejado de beber y está en el grupo y no está practicando estos conceptos, ni los conoce estos conceptos, empieza a tener consecuencias de la enfermedad en seco, sin beber. Lo abandona la familia, pierde el trabajo, es completamente infeliz y dependiente. Todos estos asuntos, no es terapia, no se me queden viendo así. Todos estos asuntos lo empiezan a tener un mal manejo, porque no conoce el compañero, la persona que llega, ni siquiera. Hay muchos casos, yo estoy seguro que si hay gente a la que le preguntamos ahorita, en este momento, en un grupo de Alcohólicos Anónimos que escogiéramos al azar, ¿qué piensa de los 4 absolutos? Muchos no sabrían de qué estamos hablando. Sí, pues es difícil saber de esto de los 4 absolutos. No se habla dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos, ni hay buenos. En México los buenos historiadores no son bien vistos. Por ejemplo, Miguel Ramírez se les hace una persona muy controversial a mucha gente. Entonces hasta el día de hoy se le está dando un buen reconocimiento porque es una persona que tiene muchos años. Hablar de Mel B, del que hizo las hipnosis de los 4 absolutos. Uh-huh. Mel B, no sé si sea uno de los primeros 100, pero sí vive, tiene más o menos aproximadamente unos 60 años de sobriedad. Él cuando él tiene cartas directas con Bill W, donde Bill W le cuenta su experiencia espiritual, el hot flash y todo. Entonces él, desde que llegó, hace una investigación ardua sobre eso, ¿no? El padre Ed Dowling y Bill W hablaban sobre, aparte de los absolutos, hablaban sobre un libro que se llama La conciencia cósmica. Aquí tengo el autor, donde explica de otra forma las experiencias espirituales, ¿no? Los cambios que tienen en la conciencia, que ese tipo de cambios Bill W los anota en el paso 12, ¿no? Los cambios, o sea, uno de los síntomas, incluso en algunos apuntes jesuitas del padre Darwin, él dice que cuando era joven, todos los que vivían una experiencia espiritual hicieron un libro que se llamaba Los 21 síntomas de una experiencia espiritual, que era basado en las experiencias espirituales de los jesuitas, ¿no? Uh-huh. Y Bill W mete algunos de los síntomas en el paso 12. Ahí los podemos ver reflejados en el paso 12. Y los 4 absolutos, bueno, el día de hoy yo creo que los seguimos practicando, o los tenemos que practicar dentro de Alcohólicos Anónimos, porque habla del amor, del desinterés, de la honestidad. ¿Y cuál es el otro? Pureza. Es la pureza, ¿no? Y la pureza, pues ahorita es el último que vamos a tocar, y
y lo habla en otro aspecto, ¿no? La pureza no es lo que regularmente nos imaginamos, ¿no? No, yo creo que sería la autenticidad o el ser genuino, el ser íntegro, eso sería la pureza. Pero son conceptos difíciles de manejar, porque además nosotros aquí, yo creo que aquí en México hemos sido bastante ingenuos en este tipo de cuestiones, porque no nos gusta, como nos dicen que no hay que entrar en controversias, pero eso es entre nosotros o con los demás, pero con la información que yo recibo, con la información que consulto, tengo que no dar por hechas todas las cosas, no dar por sentado todo lo que escucho, sino que tengo que estar investigando para poder tener un punto más objetivo y más en estos casos donde está de por medio mi vida. Sí. O sea, si está de por medio mi vida, mi integridad física, emocional, espiritual, mental, yo tengo que investigar si esto que me están diciendo está bien o no. No me puedo dejar llevar porque de repente alguien me diga, es que no le busques más. Y hay que buscarle porque, por ejemplo, Mel B es el encargado en 1976 de meter junto con el padre Dolwin, con los escritos del padre Dolwin, lo que es la experiencia espiritual gradual, ¿no? Hacer las investigaciones sobre las experiencias espirituales graduales, que es la que nosotros, la mayoría de los alcohólicos vivimos, ¿no? Como el hot flash de Bill W., que pues hay registradas 2 en la humanidad, así hot flash como el de Bill, el de Pil y Saulo de Tarso. Entonces, son fuertes, la mayoría de la agrupación no vive ese tipo de experiencias, las vive diferentes, y más aparte aquí a los de cuarto y quinto paso les va a gustar mucho este tipo de reportajes. ¿Por qué? Porque trae las manifestaciones de una experiencia espiritual y son todas las cosas que se viven allá, el de ver imágenes religiosas, vivir todo ese tipo de cosas, pero ya sustentado en la historia de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Por eso cuando los grupos tradicionales hablan mal de una experiencia espiritual, el hablar mal de una experiencia espiritual trae como resultado la no vivencia, ¿no? Si tú escuchas una experiencia espiritual vas a decir, no, pues este güey está loco, pero lo vas a pensar cuando tú no las has vivido. Cuando las has vivido te vas a integrar. En México tenemos la problemática no solo en el asunto de AA, sino como sociedad en general de la falta de lectura, ¿no? Y sí. Afortunadamente por una parte la información de AA se transmite o se debería de transmitir eminentemente por medios escritos, es decir, esa información que está escrita está contenida en libros. Y desafortunadamente que no lean sí afecta en cómo se ejerce el programa y probablemente en la eficacia que tenga, no solo en dejar de beber, sino en la incidencia que tenga en los demás aspectos de tu vida. Porque el poder acudir a la palabra escrita y atenderla tú mismo como la transmitieron, como la pensaron Bill W. y los cofundadores y las personas que se dedicaron a enriquecer el legado de AA, te va a alejar un poco de lo que yo creo que ha pasado en México con grupos con el AA como movimiento, por denominar de alguna forma, que de repente padecen del síndrome del predicador, que hay grandes estrellas que van hablando en todos los grupos de acá para allá y su palabra se toma como palabra sagrada, aunque a lo mejor pues, es un psicópata que te está diciendo alguna locura, ¿no? Que es una persona que no entendió o que hipócritamente está hablándote de un programa que ni él mismo sigue, faltando justamente a la honestidad o a la pureza o alguno de estos acuerdos, de estos absolutos de los que están hablando, ¿no? Sí, porque hay que recordar que siempre que se trabaja con la confianza, hablábamos en otro programa que tiene una relación indirecta con alcohólicos, con estos programas de AA, que parte de lo que utilizan para la manipulación mental es utilizar la confianza que tiene la gente para buscar beneficiarse a través del engaño. Entonces hay mucha gente que, por ejemplo, puede
como mencionaba ahorita Cristian, pueden ser psicópatas, que no dudo que haya muchos en la iglesia y entre gentes de digo, hemos visto llenas los cultos religiosos de pederastas y de psicópatas y de igual que la gente que usa la retórica como instrumento de trabajo, los políticos, los líderes religiosos. No es extraño que en Alcohólicos Anónimos sucedan este tipo de fenómenos, que haya gente que se suba con una vehemencia tremenda a hablar de los principios de Alcohólicos Anónimos, aunque ni siquiera los entienda o los haya practicado. Pues hay gente que es muy chantajista, muy emotiva, muy carismática en ese aspecto, porque hay que recordar que los aspectos emocionales enganchan mucho a las personas. Entonces, si nosotros partimos del punto de vista de que en los grupos uno de los dichos más usados es esto es de sentir, y no es así, tienes que pensar, tienes que sentir y tienes que actuar. Son 3 herramientas para que te pongas en la justa dimensión de la realidad. Entonces, si yo nada más me dedico a sentir, voy a estar ahí en el columpio de las sensaciones y no voy a poder discernir aquellas cosas de las que están hablando o de las que me están, o no voy a poder discernir de la verdad y las mentiras. Y recordemos que ahí dice el doctor Silworth que el alcohólico llega un momento en que no sabe distinguir lo falso de lo real por su problemática de la enfermedad. Dice, para ellos la vida alcohólica es lo único que existe. Dice, llega el momento en que no sabe distinguir lo falso de lo real. Y entonces ahí tenemos un problema, porque si yo no contrasto lo que escucho de alguien, si yo doy por cierto lo que me está diciendo es la verdad, entonces me voy a perder en un laberinto de mentiras. No sé cuáles sean las intenciones o la idea del compañero. Yo supongo, porque estoy en el grupo y me hablan de la buena voluntad y esas cosas, yo supongo que quien me está hablando está diciendo la verdad. Pero una cosa es suponerlo y otra cosa es comprobarlo. Si alguien se sube y me habla de la honestidad, de la pureza, y me da sus definiciones y me dice que él lo practica así basado, y yo no leo estos escritos donde me habla de lo que pensaron los cofundadores, por qué los incluyeron. Por ejemplo, aquí Bill W. dice dice, cuando se le preguntó sobre los absolutos, Bill W. explicaría que se incluyen en los 12 pasos, dice. Podría haber añadido que la honestidad es de gran importancia en Alcohólicos Anónimos. Para empezar, tiene que estar hablando honestamente el compañero que está hablando. Pero si sus intenciones son otras, si sus intenciones son aprovechar la tribuna para manipular, no va a ser honesto. Porque por eso en el grupo se ponen primero, deben estar por encima de las personas los principios. Sabemos que no es así, que regularmente nosotros estamos acostumbrados a ser ídolos de la gente, y son ídolos de barro, porque no hay nadie infalible. No hay nadie infalible en Alcohólicos Anónimos, ni en ningún lado, El Papa tiene infalibilidad. Tampoco el Papa es infalible. No hay ninguna persona, ningún ser humano infalible. Todos los seres humanos, todos somos falibles. Aunque diga uno es que el padrino fulano, o fulano de tal, o mengano, nada más estamos ensalzando la personalidad de alguien que que tiene muchas fallas. Y yo creo eso todo sucede a falta de práctica y de conocimiento de estas cosas. De conocimiento y de práctica en términos espirituales, porque
eso es lo que hace la idolatría de la personalidad, ¿no? La falta de El criterio, culto es en la ajá, personalidad. la falta de desarrollo de carácter, es lo que hace que una persona sea idólatra con respecto a la personalidad de otro individuo, ¿no? Y justo Que el respeto se le debe de tener, es cierto, pero Sí, a una eso- cosa es justo respeto y lo otra que- cosa es idolatría. idolatrar a Pues alguien. justo lo que dice, se necesita cierto nivel de criterio que más allá de la lectura de los preceptos de AA, de la literatura de AA, la lectura como actividad en general te ayuda a desarrollar efectivamente esos criterios, te dota de las herramientas para poder discernir entre lo que es correcto, incorrecto, para poder decidir por ti mismo sobre qué vas a hacer, ¿no? Y también la falta de lectura de estas cosas, de la falta de experiencia y conocimiento en ello, pues te lleva a ser un alcohólico que no bebe, ¿no? Nada más. La enfermedad se define como progresiva, también la recuperación, por eso está estructurada en pasos en distintos niveles. También la recuperación debe ser progresiva. La recuperación no radica exclusivamente en el hecho de dejar de beber, ¿no? Radica en el hecho de intentar recuperar el equilibrio absoluto o acercarse lo más posible al equilibrio absoluto de todos los niveles del ser, ¿no? Del espiritual, del intelectual, del familiar, del emocional, del social, acompañado evidentemente del dejar de beber, pero no puedes aspirar a llegar de un salto cuántico, digamos, hasta el final de la recuperación, al equilibrio absoluto. Por eso tienes que ir leyendo la literatura para ir adquiriendo experiencia, digamos, en cierto paso para poder tener las bases suficientes para poder llegar al siguiente escalafón de tu recuperación. Sí, claro, y hay que recordar que aquí nos dicen que los líderes no son más que fieles servidores. La gente aquí no gobierna, no tiene ese poder para dominar y gobernar a los demás. No lo tienen, se lo damos nosotros. Sí, se lo damos. Por desconocimiento Sí, de estas claro. cosas. Aquí tenemos grandes lecciones y en México no hemos aprendido ni de AA ni de la vida ordinaria. Se supone que una experiencia es algo que experimentaste y te deja una enseñanza. Y te deja un cambio de conciencia, te deja un nuevo estado de conciencia, una experiencia espiritual es como resultado un nuevo estado de conciencia. Y ahora, imagínense, aquí en México hemos tenido, por ejemplo, gentes que han depauperado, han dejado al país en la ruina, en la quiebra. Bueno, gentes que han dicho públicamente, yo robé pero poquito, y votan a la siguiente por él. Entonces, ¿qué nos extraña que en Alcohólicos Anónimos la gente, en lugar de leer de leer y enterarse, me está diciendo este cuate que vino, pues voy a ver aquí, Bill me dice que los absolutos son así y así y así y asado, me dijo otra cosa, entonces me está mintiendo. Es tan fácil como eso. Sí, vamos a la investigación, ¿no? Ahí Claro. es cuando, fíjate, a mí siempre me ha gustado la investigación, a pesar de que en mis inicios me costó mucho trabajo hacer el hábito de la lectura, me costó muchísimo trabajo, pero yo recuerdo que a mi madre yo le dije, mira, ve, cuando vengas a verme, yo nací en un grupo 24 horas, le dije, tráeme los 12 pasos, había leído un folletito que se llamaba Hojas Sueltas y Ujú. otro que se llama El Solo por Hoy. Le dije, tráeme esos 3 y dame un diccionario, le digo, porque yo no le entiendo a la lectura. Entonces, conforme iba leyendo, iba sacando preguntas que no les entendía y así iba conjuntando. Al principio me daba un sueño que era dificilísimo ponerme a leer. Cuando me cacharon leyendo, me dijeron, te vas a volver loco. Sí. Un grupo, no leas más que del primero y ya cuando mucho al tercero, y eso ya es muchísimo, ¿no? Pero como yo siempre he sido rebelde, fue bueno que me hayan dicho eso porque dije, no, pues ahora voy a leer, ¿no? Ahora Y me voy a los leo leer. los 12. Entonces, ¿qué pasa? Eso me fue haciendo un hábito de la lectura. Y después un primo me dijo, pues no leas más que 10 minutos, si te cuesta trabajo 10 minutos diarios. 20 Ya. minutos al día, como Ajá. recomiendan las hash que Ajá. no han de leer ni en TV Notas. Ajá. Y ya después, pues esos 10 minutos no me servían de nada.
y se fue aumentando hasta que hice yo el hábito. Ahora a mí me hacen mucha burla en los grupos que soy el investigador, ¿no? Como te decía, Sí, ¿no? sí. Pero no es más que envidia, en realidad no es más que envidia. Es envidia. Yo he comprendido que el alcohólico, pues estamos en un grupo de enfermos, pues ¿qué vas a esperar de un grupo de enfermos? Pues Y es- críticas destructivas, Y es sarcásticas. ego y hasta cierta, como decíamos, psicopatía, cierta ambición de poder. Lo que pasaba con las religiones hasta mediados del siglo XX, por ejemplo, el catolicismo comenzó a traducir la Biblia. Antes se conseguía solamente en latino griego, que era lo que significaba que los sacerdotes del catolicismo tenían el monopolio del conocimiento, el monopolio del saber y por tanto el monopolio del camino espiritual. Esta gente probablemente quiere para ellos el monopolio de la recuperación, se sienten yo soy el camino, como Pero fíjate No, que y no es- lo hay, no lo hay aquí en Alcohólicos No, Anónimos. es que estamos formados así. Es como el maestro, primero el padre es el que tiene la razón. Le dice al hijo, haces esto y esto y esto y esto. Y el hijo cuestiona, oye, pues es que no lo quiero hacer. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque yo lo digo, porque soy tu papá y lo tiene que hacer. Porque soy tu madre. Porque soy tu madre o soy tu padre y lo tiene que hacer. Después viene el maestro, que hoy supuestamente está cambiando el paradigma del maestro. Y antes el maestro era la fuente de sabiduría que iba a iluminar a los alumnos. Hasta que me jubilé ya se acabó eso. Entonces, era el maestro el que iba a enseñar, a iluminar, a llenar de conocimiento las mentes de los alumnos. Y no es así. Hoy se dieron cuenta ya muchas gentes que se tiene que investigar. Sí. Entonces tampoco el que se sube a la tribuna, que invitan a todas las semanas de unidad o a la mayor parte de las semanas de unidad, tiene la razón porque lo invitan mucho. No. La persona que está ahí y que dice ser un casi un Illuminati ahí en ¿estás la hablando tribuna. de ti? No, Ah, que dice ser casi un Illuminati ahí en la tribuna, no está dando más que un punto de vista sobre este asunto. Fíjense, a tal grado es esto que hay un folleto que se llama Un punto de vista sobre Alcohólicos Anónimos, para no desviarme ya mucho de esto. Dice este cuate, el del punto de vista, dice textualmente: así viniera Bill W. a hablarnos esta noche sobre Alcohólicos Anónimos, solamente podría darnos su punto de vista. Diríamos, siéntese y escuche. Después de platicarnos, siéntese y escuche. Y vamos a seguir con esto de los absolutos. Bueno, ya después Bill hizo acopio de estos elementos para incorporarlos al programa y se desligó de los grupos Oxford porque hubo un malentendido, supongo yo, y ahí más o menos lo da a entender el texto, donde a Frank Buchmann lo relacionaron con Adolfo Hitler. Con Adolfo Hitler. Fue una entrevista que le hicieron. Por eso, Bill, fíjate, le hacen una entrevista a Frank Buchan. Entonces, la ideología de Frank Buchan era de que los nazis, los que traía Adolfo Hitler, se convirtieran al cristianismo, ¿no? Entonces, la interpretación que le dio el reportero es que había acordado algo. Una simpatización de Adolfo Hitler con Frank Buchan y lo publicaron. Entonces de ahí se cayó el movimiento Oxford. Bill W. se separa de ellos en 1937, pero el Dr. Bob no se separa hasta 1939, ya que nace el libro Alcohólicos. Ahora, Bill fue inteligente porque dijo, bueno, pues nos van a asociar con el eje del mal, ¿y cómo vamos a poder nosotros transmitir un mensaje? Esa es una de las primeras bases de la tradición 10, más que la de los washingtonianos. Pero como era es un dato vago, Bill W. no lo incluyó en la tradición 10, pero ahí se dio cuenta que nosotros no podemos dar, como Alcohólicos Anónimos no podemos dar en controversias públicas, opiniones no públicas. Dar opiniones. ¿Por qué? Porque siempre se van a malinterpretar. Entonces, fíjate, desde cuándo nos empezó a cuidar Bill W., desde cuándo empezó a agarrar ejemplos, ¿no? Sí, era un hombre inteligente, evidentemente.
y entonces se hace a un lado, dice, no, pues yo con permiso, y como se rumoreaba todas esas cosas, y hay que recordar que el rumor es una cuestión muy poderosa, ¿no? Ahora, Los Cuatro Absolutos también es un libro de 1912, de 1902, ¿no? Por ahí trae el nombre del que editó Los Cuatro Absolutos, que no era nada de los grupos Oxford, sino era un filósofo cristiano, que no tenía nada que ver con ninguna religión. Frank Buchan, dentro de su conversión espiritual, lo leyó y le pareció adecuado, ¿no? Le pareció muy adecuado, sí, porque más aparte era de prácticas que Jesucristo hacía. Fíjense qué coincidencia, en 1902 se publica por primera vez Variedades de Experiencias Religiosas de William James, ajá, y en 1902 se publican Los Principios de Jesús de Robert E. Speer, ajá, que es el filósofo al que y también, aludía ajá, Víctor ahorita. Ajá, y también se publica el libro La Conciencia Cósmica de Richard Maurice Bucke en 1902, donde es un sopeso igual al de Variedad de Experiencias Espirituales. Aquí nada más hablamos de Variedad de Experiencias Espirituales, pero un libro fundamental también para la formación de Alcohólicos Anónimos fue el de Conciencia Cósmica, que yo creo, ahorita vamos a retocar tantito, pero yo creo en el próximo programa nos lo aventamos todo, ¿no? Y luego Speer, Robert E. Speer, es un admirador de Dwight L. Moody. Dwight L. Moody era un evangelista estadounidense. Ahí vemos cómo todas estas cuestiones religiosas, evidentemente la religión tuvo mucho que ver en Alcohólicos Anónimos, pero a mí me sorprende sobremanera el manejo que le da Bill W. Y no nada más Bill, porque sí, la desarticula cualquier filiación religiosa que pueda dar pie a la creación de conflictos, ajá, dentro de un grupo. Él dice, por eso mencionan, la frase más importante que tiene la literatura de Alcohólicos Anónimos es Dios como cada quien lo conciba. Porque ahí hay una libertad absoluta de creencia, no hay una creencia construida, y esto nos salva de ser un experimento de ingeniería social, sí, igual que aquel planteamiento que hace Bill de que el grupo es el que manda sobre el individuo, ¿sí? Entonces fíjate, todas las bases del programa, o sea, el contexto espiritual se puede decir, están desde 1902, son 3 libros, Los Cuatro Absolutos de, ¿cómo se llama? Robert E. Speer. Ajá, Conciencia Cósmica de Richard Maurice Bucke, y Variedad de Experiencias Religiosas de William James, ¿no? Que es el padre de la psiquiatría norteamericana. Maurice, ¿cómo se llama? Maurice Nicole. Ajá, bueno, ese ya es otro, de Cuarto Camino, ¿no? Se me olvida, Richard Maurice Bucke, ni siquiera es un religioso. O sea, ni siquiera es una persona religiosa, es una persona que vive una experiencia espiritual, igual una experiencia de conversión, y escribe este libro, ¿no? Las manifestaciones. Ahora, nosotros sabemos que el sopeso de las adicciones o del sopeso de cualquier enfermedad espiritual que nosotros tratemos o que veamos, el sopeso siempre van a ser las experiencias espirituales. Te van a traer un nuevo estado de conciencia. Por ende, si tu dependencia es el alcohol, con una experiencia espiritual lo vas a dejar. Si tu dependencia es la droga, con una experiencia lo vas a dejar. Si tu dependencia es el hombre o tu vieja, con una experiencia espiritual lo vas a dejar. Con un nuevo la dependencia, sí, no a la vieja. La dependencia, también. También bueno, sí, puede ser. Bueno, y entonces dice que en 1908 Henry B. White, Buchman era ministro luterano y utiliza los 4 absolutos como ideales de guía. Después de una experiencia de conversión religiosa que tenía en 1908, comenzó a pasar a lo largo de su visión a los demás y a ofrecer los absolutos como normas necesarias para una nueva vida. Y bueno, esa es la razón por la que Buchman empezó a hablar con los
con la gente, tratando de darle un mensaje respecto al uso de estos cuatro herramientas que a él le sirvieron para su transformación espiritual. Su experiencia espiritual estaba afincada en estos 4 absolutos. Aunque Bill W. cuando tiene su experiencia espiritual no los conocía completamente, seguramente los había escuchado ahí, pero no era una cuestión que dominara. Y además, ¿no? fíjate, Bill W. se hizo todavía más famoso que Frank Buchan en los grupos Oxford por el tipo de experiencia espiritual que había vivido. Bill W. en los grupos Oxford era un personajazo, o sea, en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a conjuntar alcohólicos y al padre Sam Schumacher no le parece ese tipo de actitud y los corre. Porque ahí dice que se separan, pero en realidad quien los corre de los grupos Oxford es el padre Sam Schumacher y les hace un favor con correrlos. Porque gracias a correrlos, miren, cuando nosotros nos sucede a lo mejor una situación fuerte en nuestra vida personal, siempre si lo vemos desde el lado del egoísmo, lo vamos a tomar como una catástrofe en nuestras vidas. Pero ya después de ese tiempo nos vamos a dar cuenta que esa experiencia, a lo mejor difícil, nos ayudó a adoptar otro tipo, o nos ayudó a edificar el carácter, o nos ayudó a conseguir metas que nosotros siempre habíamos querido conseguir. A Bill W. que el padre Sam Schumacher los haya corrido en ese tiempo beneficia porque se crea Alcohólicos Anónimos, empieza a edificar las bases para el nacimiento de Alcohólicos Anónimos. Entonces las catástrofes en la vida personal no siempre son malas, la verdad de las situaciones es que no son malas. Lo malo es el enfoque que nosotros le damos a una adversidad. Eso es lo malo. Sí, una adversidad necesariamente tendría que ser una instrucción para nuestro cambio, para el cambio de nosotros. Por ejemplo, aquí nos habla de la honestidad absoluta, dice, mientras que los miembros de Alcohólicos Anónimos rara vez llaman por su forma absoluta, la honestidad, yo creo que después de esta iremos al corte. Sí, ya, vamos al corte, ya regresamos con la filosofía de los 4 absolutos, los vamos a ir desglosando completamente. Perfecto. Hablaremos un poco de lo que es la conciencia cósmica, que es un libro igual al de variedad de experiencias religiosas, es un libro igual que a los 4 absolutos, que no se conocen dentro de Alcohólicos Anónimos de los países latinos, ¿no? En los países latinos no se conocen. Bueno, ni en Estados Unidos los conocen los países latinos. Algunos gabachos que son cultos, pues sí los conocen. Entonces, pues ahorita hablaremos de lleno cuáles son las bases que seguimos aplicando de los 4 absolutos. No te despegues, esto es Alabanet 4 y 5 Radio. Regresamos en un corte rápidamente. Hablando sobre los orígenes espirituales de Alcohólicos Anónimos referente al aspecto espiritual. Hoy estamos hablando de la filosofía de los 4 absolutos, que vimos que es un libro de 1902, que adoptó Frank Buchan y que lo llevó como un programa espiritual para seguir aplicándolo para seguirlo aplicando en el terreno espiritual. Entonces, los 4 absolutos, ¿de dónde vienen? Ya habíamos visto que los 4 absolutos es una filosofía que practicaba Jesús de Nazaret, conocido como Jesucristo en todo el mundo, y que Frank Buchan la adopta en los grupos Oxford, y que de ahí Alcohólicos Anónimos adopta algunas cosas que seguimos practicando el día de hoy, o que tenemos que seguir practicando hasta estos momentos. ¿Qué pasa con los 4 absolutos dentro del programa de Alcohólicos Anónimos? Vamos a hablar, incluso hablamos también de otro libro que posiblemente lo vamos a desglosar la semana siguiente, que se llama Conciencia Cósmica. Aquí nada más se dice que las bases es el variedad de experiencias espirituales, y hoy por medio de grandes historiadores pues hemos llegado a otro tipo de bases, como el de Conciencia Cósmica, que lo escribe un señor que se llama Richard Maurice Buck en 1902, los 4 absolutos en 1902 y variedad de experiencias religiosas en 1902. Entonces vámonos de lleno al programa, vamos con el primer absoluto, Tommy. Sí, vamos con la honestidad absoluta, que dice que rara vez llaman por su forma absoluta la honestidad rigurosa. Se recita regularmente como un requisito, fíjense lo que dice, se recita, o sea que está citando constantemente, como un
requisito básico para buscar y encontrar la sobriedad real. A pesar de la profundidad de nuestros problemas, podemos encontrar la cordura y la sobriedad si poseemos suficiente honestidad, apertura y disposición a considerar el programa de los 12 pasos y aplicarlo en nuestra vida. Alcoholismo activo, pronto nos damos cuenta, consiste en considerable autoengaño y delirios. Muchos de nosotros hemos sido deshonestos en nuestras relaciones con los demás, pero la barra más grave de la recuperación es que hemos sido deshonestos con nosotros mismos. O sea, la honestidad absoluta es una, seguramente no lo hemos practicado, yo me incluyo entre ellos, de manera real. Absolutamente, no se puede ser absolutamente honesto. Se intenta, ¿no? Ser honesto. Sí, no se puede, es muy difícil. Yo por lo menos no he podido, pero tengo que ser honesto conmigo mismo, saber por lo menos quién soy, no estar pensando que soy lo que no soy, que tengo lo que no tengo y que sé lo que no sé. Y además hay que quitar como se puede decir que paradigma, aplicarlo al 100%, yo creo que ni los santos, ¿no? Que nos han vendido esa imagen de que los santos son pulcros, de que son puros y eso, eso pues es de iglesias católicas o de gurús que buscan eso, pero yo creo que dentro de Alcohólicos Anónimos Bill dice que no buscamos la perfección, sino buscamos el progreso, ¿no? Entonces fíjate, claro, dentro de la honestidad, si nos vamos a la etimología de la honestidad, viene del latín honestitat, que dice así, y que significa cualidad decente y decoroso. Una persona que es honesta tiene que ser razonable, decoroso, tiene que tener honorabilidad, rectitud, de dignidad, gracia, respeto. O sea, que la honestidad como tal no es un valor, sino la honestidad como tal es un síndrome de actitudes que se tienen que ir adoptando. Esas actitudes las tengo que seguir adoptando y me tienen que costar trabajo. No. La honestidad cada ser humano la va a adquirir con respecto al cambio psíquico que maneja el doctor Silver desde desde la opinión del médico, que te dice un cambio psíquico o el resultado de una experiencia espiritual. O sea, son actitudes que el ser humano no tiene ni siquiera que fingir, sino que eso se va a ir dando con el desarrollo de conciencia, ¿no? Se va a ir dando como sea, con el desarrollo de conciencia, cosa que dentro de los grupos, alguien tiene una equivocación y luego pinche deshonesto, ¿no? Sí, luego se etiqueta a la gente. Bueno, yo he oído gente que dice, es que ayer me fui a bailar, pinche deshonesto, que no sé qué. Y todavía ni les termina de decir, pero con mi mujer y eso. Ah, bueno, entonces no eres deshonesto, ¿no? Entonces luego, lo primero, cualquier cosa que dicen que hice esto, hice aquello, pinche deshonesto. Probablemente mientras más cercano te creas a la honestidad absoluta, más alejado estás de ella, ¿no? Ajá. Y hay un dicho, no, una frase más bien, no recuerdo exactamente de quién, que se puede relacionar un poco con esto, que dice que la utopía no está para alcanzarla, sino para caminar hacia ella, ¿no? Es decir, es una meta hacia la cual tenemos que irnos acercando. Si llegamos a la meta estamos completamente perdidos porque ya no hay que perseguir. Igual la sobriedad es una meta a alcanzar, ¿no? Etílicamente a lo mejor sí estamos sobrios, pero emocionalmente, la madurez emocionalmente es una meta a alcanzar, que tenemos nada más por hoy, ¿no? Es algo a seguir, es como yo veo el sol, lo veo, pero pues voy en camino hacia él y quién sabe cuándo vaya a llegar, ¿no? Pero aquí en los grupos de Alcohólicos Anónimos te exigen que debes de alcanzar como que en cierta forma la santidad y no tener errores, ¿no? Ah, no, y también el que tiene que ser honesto es el de enfrente. O sea, yo siempre, como alcohólico, voy a estar buscando qué está haciendo mal el de enfrente. Que el que tiene que ser honesto es el de enfrente. No yo. Pues yo ¿para qué, no? Esos, los que están a mi alrededor y el de enfrente y el otro y el de aquí más adelante, esos sí tienen que ser honestos. A esos les hace falta. Pero a mí no.
Entonces, esa es una cuestión evasiva, ¿no? Eso es una... Por eso habla de la honestidad consigo mismo, de no vivir en el imaginario personal, decía yo, donde soy lo que no soy, sé lo que no sé y puedo lo que no puedo. Entonces, ahí está el primer absoluto que seguimos practicando sin ser absoluto, que es la honestidad, ¿no? Sí, son elementos, estos son elementos como concepto y como forma de vida perfectibles. Nunca vamos a llegar a la perfección total y absoluta. Nadie, yo creo que así como dijo alguna vez el Nazareno que el que esté libre de pecados arroje la primera piedra, que aquel que haya sido absolutamente honesto arroje la primera piedra también, porque esos serían los extremos, ¿no? O ser completamente pecador, que nadie es completamente pecador, o ser completamente honesto, que tampoco nadie es completamente honesto. Y dentro de los grupos manejamos esa, ¿no? Esa cuestión de los dos extremos, ¿no? El de ser exactamente. Totalmente. O soy el diablo o soy casi santo, o soy santo. Pues no es... Y ese tipo de actitudes o ese tipo de pensamientos, al fin y al cabo, polaridades, te van a traer en estados de frustración. A Bill lo trajo en estados de frustración, porque él decía, pues, como yo, que fui el que escribí los 12 pasos, no los he podido aplicar al 100. No, y le decía, acuérdense que el padre Dowling, Edward Dowling, le dice que nunca va a poder estar bien. Le dice, nunca vas a poder estar bien, Bill. Y Bill le dice, ¿por qué? Dice, porque aquí estamos hablando de cosas espirituales. Entonces, en el mundo espiritual, si en el mundo material es difícil alcanzar la perfección, en el mundo material es mucho más difícil. Si en el mundo espiritual no hemos logrado hacer un objeto perfecto, hacer una doctrina perfecta, todas son perfectibles. No hemos logrado hacer un decálogo, un catálogo de principios perfecto. Todos los catálogos de principios, todas las doctrinas filosóficas o teológicas han tenido sus momentos álgidos, han creado guerras, han creado desacuerdos entre los seres humanos. Entonces, no hay nada de estas cosas que pueda ser absoluto. Vamos a tener que conformarnos con un ascenso lento, pero debe ser seguro hacia estos ideales, porque son ideales. Sí, son ideales. Yo creo que sufre más el perfeccionismo es una enfermedad peor que el alcoholismo y la neurosis. Aquel que es perfeccionista loco. Sí, no, y sufre. Es un tipo de neurosis el perfeccionismo. Es una neurosis, sí, una pero muy severa, muy severa. Es un sumamente severa compulsivo, esa. Sí. Bueno, ¿hay algunos saludos, Javi, antes de proseguir? Sí, hay bastantes saludos, compañeros. Vamos a empezar a leer algunos. Dice, saludos de Bravley, California. No nos deja el nombre el compañero. Hola, soy de Ciudad de México. Mi nombre es Edgar Iván. Soy del grupo Guerreros de Luz, cuarto y quinto paso de Avance. Saludos a los Iván. guerreros de cuarto y quinto paso. De Morelos, Lidia de Morelos. Gracias, compañera. Hola, mi nombre es Ángel de Tlanepantla, Estado de México. Saludos al compañero Ángel. Hola, soy Silvia de Texas, aquí listos para escuchar el super tema. Buenas tardes, pendientes del programa de Enigmas y Paradas, ya los había leído. Hola, ¿no está la página disponible? Sí. Soy Hortensia de Iztapaluca, de Nueva Jersey, USA, Marisela. Saludos, compañera Marisela. Hola, linda noche desde Iztapaluca, mi nombre es Claudia. Saludos a Claudia de Iztapaluca. Hola, buenas noches, Leti de Dallas, Texas. Hola, Víctor, Javier, Tomás, Cristian. Un abrazo desde Montana. Escamilla me borró de sus contactos de Facebook. Ahora entiendo eso de no hacerse personajes, jajaja. Estaba escuchando los enigmas y paradigmas de Alabanet. Gracias por todas esas enseñanzas que nos regalan. Por favor, hagan un programa acerca de la pervitina, el medicamento T9. Ah, sí, está. Supuestamente, bueno, ya lo haremos el programa. Sí, hagan un programa del medicamento pervitina, el medicamento T9,
cómo nació, de qué forma ha afectado a nuestra sociedad. Gracias, abrazos a todos, también a las damas que hacen posible este medio. Dani desde Montana. ¿Se acordaron de ti, Damián? Ahí está. Dice, hola, buen tema, saludos a todos desde el norte de California, en Greensboro, los 4 absolutos, desgraciadamente aquí en Estados Unidos. Es un tema nuevo, la lectura es muy importante y por eso hacen ídolos de barro, por la ignorancia y necesidad tan grande. Mi nombre es Alejandro Ferrer, Exacto, del Alejandro. grupo El Mensajero NC45. En el libro Los Buenos Veteranos lo encontramos, me gusta mucho escucharlos porque hay principios, no soy defensor de nada, solo es mi punto de vista como Bill W. Sí, es cierto, tiene mucha razón, ¿no? Así es. Mucha razón. Son los que hay por acá, vi, ¿quieres leer algunos del Facebook Live? Déjame ubico. Y mientras, bueno, pues te recuerdo que el próximo sábado nos vemos en el evento Unidad Sin Fronteras, compañeros. Son los que hay por... A ver, aquí tengo unos cuantos más. El buen Cintora Andrés, saludos Víctor, excelente programa. Pati también lo está escuchando, saludos a Pati y al buen Cintora. Gracias, compañeros, por escucharnos. Salomé Cota, saludos. Norian Barrios, saludos desde Nicaragua. Bárbara Q. Solís, linda noche. Juan López Roque, saludos desde el Estado de México. Tejupilco, Grupo Sin Fronteras. Saludos René. Gracias por escucharnos de allá desde el Centro de Rehabilitación Sin Fronteras. Estuvimos por ahí hace poquito. Raúl Zamudio, saludos. Crisanto Hernández García, saludos desde Huizquilucan. Saludos, compañero. Mirna Ríos, saludos desde Reynosa, Grupo Guerreros Esperanza de Vida. Adán García, Adán AA, saludos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Gracias por el programa, acabo de enterarme justo lo que buscaba, porque los grupos no se promueve la literatura y nos dejamos llevar por lo que se hacen llamar padrinos. Gracias. Qué bueno que estamos despertando conciencia, bueno que están más bien. Sí, no, pues tú estás ahí. Cuevas David, Liderando saludos grupos latinos número 1, Washington DC, David C. Saludos al buen compañero David Cuevas. Isabel Mora, hola, saludos Víctor y a todos en cabina. Como anillo al dedo su tema, a mí en el grupo siempre me dicen que sea humilde y honesta, pero los líderes ahora sé que no tienen nada de lo que hablan y sí se desmoronó mi ídolo de barro. Pues sí. Jorge Baena Ruiz, saludos desde Acapulco. Cecilio Barajas, saludo al buen Cecilio. Saludos compañeros desde Milwaukee, Wisconsin. Saludos compañero Cecilio. Había estado un poco ausente, qué bueno que ya te volviste a conectar. Edgar Armando Vargas Domínguez, saludos desde Tulpetlac, Ecatepec, ya preparándonos para la junta en punto de las 8. Saludos felices 24 horas, pues aquí muy cerquita Tulpetlac. Karina Tania Domínguez Morales, bien, dice. Aurora Guzmán de Mexicali, Baja California, saludos. Gonzalo Hernández, Gonzo en Atlanta, en primera fila. Saludos, compañero Gonzalo, el buen Gonzo. Aurora Guzmán, saludos a cabina. Choker Gutiérrez Méndez, saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Víctor Fuentes, listos para el tema. Padrinos, un abrazo desde Los Ángeles. Gracias, Paino Víctor. Adriana Esparza dice, no se escucha bien, luego dice, ya. Bárbara Q. Solís, saludos desde San Miguel Allende. Buen Roger Morales, ya lo dice Bill W, se busca la superación, no la perfección. Sí, por supuesto. Julio Vázquez, saludos, soy Julio Vázquez desde Totonicapán, Guatemala. Saludos a los compañeros de Guatemala. Saludos Creo que es primera vez que se cuentan de por allá. a los chapines. Estrella Pilotzin, saludos desde Nesa, buen tema. Pues son todos los que hay por aquí, Vic. Y gracias a todos los compañeros que se conectan a través de la red. Gracias por su preferencia. Aprovecho el momento de los saludos también para saludar a Rosaberta Esquivel, que seguramente nos está escuchando, y Ana Laura López, que siempre escuchan los dos programas todos los lunes aquí para... Saludos. Desde aquí de la cabina la saludamos. Gracias. Pasamos al otro absoluto, Tommy. Bueno, aquí vamos con el otro, la pureza absoluta. Esa sería hasta una buena marca de agua. Pureza Embotellada. absoluta de agua embotellada. Sí. La pureza es el segundo concepto de los grupos Oxford y
se refiere a pensamientos, sentimientos y acciones en la cuestión, más que pureza, era casi una cuestión de castidad eso. Se refiere a la cuestión de las acciones en materia sexual. Desde desde el aspecto de la lujuria se califica como un pecado mortal, dice. La gente de Oxford, de los Oxford, lo denunciaron no hicieron ninguna disposición para el sexo ocasional o recreativo. Hay que recordar que la sexualidad tiene dos funciones básicas: la procreación de la especie y la recreación, el sexo recreativo por placer y el sexo de reproductivo. Y bueno, en la segunda parte, estos cuates no la consideraban como parte como función sexual, la cuestión de la recreación. Entonces, estamos hablando de que en este asunto eran bastante mochos estos cuates. Eran muy muchos. Entonces dice que Buchman les hablaba, dice que fue Buchman, según su biógrafo, cree que las indiscreciones sexuales fueron los principales problemas con la gente que recibía su asesoría. De hecho, al parecer fue excluido del campus de la Universidad de Princeton para discutir el sexo por discutir el sexo demasiado abiertamente con los estudiantes universitarios. Sí, porque se presumía que era homosexual. Sí, Hay que las tener en cuenta autoridades. también que hace más de 100 años de esta. Esto fue en 1920, dice, las autoridades algo mal vistas en la década de los 20. Desde luego que Buchman nunca se casó, Buchman nunca estuvo casado. Algunos críticos creían que era realmente un homosexual reprimido y que pudo haber tenido algún interés lascivo en la vida sexual de los hombres jóvenes. Aunque no hay pruebas para apoyar la acusación, el grupo Oxford también consideraba la masturbación y la homosexualidad como pecado. Bueno, pues esto tiene una conexión directa con el catolicismo, con la religión católica. Y ¿no? además, fíjate, dentro de la Biblia se habla de la masturbación como un pecado mortal, ¿no? Porque se le manejaba como el onanismo. Porque Pues se es pensaba que que antes de, hace 2500 años, hace casi 3000 años, se consideraba que quien se masturbaba mataba a alguien cuando eyaculaba. Entonces por eso se le consideraba como un pecado mortal. Quien siga pensando eso está viviendo 3000 años atrás, ¿no? Sí, pues no. Seguramente esos cuates se masturbaban a escondidas, ¿no? Para que no los vieran. Dice, lo que jamás... dice al que Alcohólicos Anónimos logró tomar un enfoque más conciliador en los asuntos sexuales. Hay que recordar que el capítulo 5 dice, no es prudente aconsejarse con otro alcohólico en asuntos de sexualidad. Porque puedes recibir consejos histéricos. O de locura. Pues imagínense un cuate que siente el nuevo Mesías de la humanidad, y que quiera moralizar a todos y te acerques tú a preguntarle qué piensa de esto o de aquello y te salga con una respuesta de esas de locura. Sí, histérica. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Te desorienta. En el grupo donde estaba, había una compañera que apadrinaba Quinto Paso, que a las lesbianas las quería hacer heterosexuales, ¿no? Y a los homosexuales. Sí, y como era muy religiosa, les manejaba ese aspecto, ¿no? Entonces, la señora estaba loca, lo que necesitaba la señora era apadrinamiento, ¿no? Precisamente la concepción de la vida sexual de cada quien tiene mucho que ver con su profesión religiosa, con qué religión profesa, si profesa el catolicismo, el protestantismo, si es musulmana, si no tiene ningún tipo de religión, tiene mucho que ver con eso y precisamente se contrapone con uno de los valores que Bill W., digamos, proporcionó a AA, que es esta apertura religiosa a través del Dios como cada quien lo entienda, ¿no? Entonces, en Alcohólicos Anónimos no manejamos la absoluta pureza. ¿Por qué? Porque aquí el propósito es el progreso, no la perfección, no queremos santos. Tú puedes manejar tu sexualidad como mejor te convenga. Bill W. te dice en el capítulo 5 que sí necesitamos una guía. La guía puede ser desde personal hasta como de tu poder superior, ¿no?
O sea, que le pidas una guía para una futura vida sexual a tu poder superior y él te va a poner él te va a poner los medios, te va a poner un buen sexólogo, te va a poner un buen libro, te va a poner absolutamente todo lo que tú necesites para disfrutar ampliamente tu sexualidad. Cosa que hay grupos donde dicen, a mí, imagínate yo, Tommy, cuando yo llegué, tenía 18 años y mi padrino me decía que yo no debería tener sexo hasta que me casara y que no me debería de masturbar, Ay, ¿no? Con 18 años de edad yo, ¿no? hay religiones que incluso consideran el acto sexual como un acto espiritual, ¿no? Aquí en el Occidente, por ejemplo, hemos pervertido la visión del Kama Sutra, pero el Kama Sutra es básicamente una serie de oraciones corporales, digamos, que se manifiestan en la interacción sexual. Sí, el tantra. Bueno, pues para los entendidos en estas materias, por ejemplo, en la Biblia, en el Cantar de los Cantares, gente que estudia la Biblia bien y todo eso, dice que hay 7 palabras de un erotismo formidable y que pueden despertar una gran fuerza sexual en la gente. Sí, Al rato van a andar ahí leyendo el Cantar de los Cantares todo el día. Son 7 palabras. Son 7 palabras que sirven para la energía sexual. Para la energía, es el Viagra espiritual, dice. Pero dice, bueno, esas son creencias, son cosas que salen por ahí. Pero Alcohólicos Anónimos es mucho más práctico y dice, busque un ideal, un ideal sano para ejercer su sexualidad y trate de vivir a la altura de ese ideal. De esa manera resuelve Bill W. esto, ¿no? Busque un ideal sano y trate de vivir a la altura de ese ideal. ¿Cuál? El que usted crea que es sano. Dice, entonces, aquí, bueno, pues ya hemos visto que se necesita un reacondicionamiento, incluso en el cuarto paso, y eso se habla sobre... Yo creo que el problema en la sexualidad es el egoísmo, como en todo, ¿no? Si yo busco nada más mi propia satisfacción y no me interesa lo que pase con la otra persona, pues evidentemente es muy diferente a la responsabilidad en una relación. Yo tengo mi parte de responsabilidad, la otra persona su parte de responsabilidad. Es muy diferente a ser egoísta y nada más pensar en mí, ¿no? Es muy diferente las responsabilidades. Y que emocionalmente el egoísmo es la causa del alcoholismo, ¿no? Es la parte emocional del alcoholismo. Fíjense, aquí nos dice Bill, sometimos cada relación a esta prueba, ¿era egoísta o no? Pedimos a Dios para modelar nuestros ideales y que nos ayude a vivir a la altura de ellos. Solo Dios puede juzgar nuestra situación sexual, nadie más. Dice, el abogado con personas, el abogado con personas es a menudo, está mal aquí, estoy leyendo mal. Dice, dejemos que Dios sea el juez final. Hasta ahí está la cosa. Sí. O sea, hay que pedirle a Dios que nos oriente en estas prácticas. Entonces, dentro de Alcohólicos Anónimos, nadie tiene la calidad moral para decirte qué hacer con tu sexualidad, siempre y cuando tú se lo pidas. Claro, no, pero nadie. No, y hay muchos consejeros matrimoniales y sexuales en los grupos y que no les hagan caso. Y que ni casados son, y que más aparte ni sexo, o sea... No hay que irse por ese lado. Ahí lo bueno es buscar también un buen terapeuta sexual. Sí, porque se crea exhibicionismo, morbosidad, cinismo en el grupo cuando alguien se sube a hablar, porque luego les dicen, pues súbete y háblanos de lo que sientes, de lo que piensas, de eso se trata con el padrino directamente o con un sexólogo o con alguien experto en esas lides. No les hagan caso a aquellos que súbete y dinos cómo te pusieron y qué te hacían, y aquí ábrete en canal y que aquí están los mejores psicólogos, bola de morbosos ahí nomás escuchando cosas que no deben, porque luego se enferman más. Sí. Luego hay una bola de frustrados ahí sexuales. No les digo, no es terapia para nadie, no vayan a pensar que estoy terapiando aquí.
Y bueno, viene el siguiente, desinterés absoluto. Es la generosidad. Dice, si bien es poco probable que nos volvamos a ser absolutamente generosos, desinteresados, Alcohólicos Anónimos ha demostrado que debemos buscar el desinterés como ideal. No necesitamos nada más de este párrafo, nada más que este párrafo del capítulo 5 del Libro Grande. Fíjense, dice, egoísmo, egocentrismo, es ese el que creemos que es la raíz de nuestros problemas. Impulsados por un centenar de formas de miedo, autoengaño, el egoísmo y autocompasión, pisamos los dedos de nuestros semejantes y ellos se vengan. A veces nos hacen daño, al parecer sin provocación, pero invariablemente encuentran que en algún momento en el pasado hemos hecho necesario decidir sobre la base de uno mismo, que más tarde nos coloca en una posición para ser lastimados. Claro. O sea, si nosotros procedemos egoístamente, va a venir la revancha de la contraparte y nos van a dar un llegue, ¿no? La gente. Y además, fíjate, el enfoque egoísta, la forma en que enfocamos las cosas de una manera egoísta, es lo que nos hace entrar en estados de turbulencia emocional, de andar mal por todo, ¿no? De andar mal por todo. Y el egoísmo, dice Bill, ponemos manos a la obra o nos mata, ¿no? Sí. Ahí debemos recordar que nosotros vivimos en una sociedad egomaníaca. Es una sociedad donde nos venden la idea de que el dinero compra todo. Y como tenemos pruebas fehacientes de tal cosa, como tenemos gente que es capaz de inclinarse y vender su conciencia por unas monedas, entonces ese es el síndrome de Judas, ¿no? Por 30 monedas traiciono al que sea. Por 30 monedas hago lo que sea. Y entonces estamos en ese síndrome de Judas, vendiendo nuestra conciencia, vendiéndole el alma al diablo, dándole canonjías al dinero que no tiene. El dinero debiera ser una forma de bienestar común para que pudiéramos nosotros mejorar nuestra vida personal y la relación con los demás. Sin embargo, se convierte en algo hasta generador de guerras y conflictos por falta de generosidad, por falta de desprendimiento de nuestra parte. Y no solo el dinero, muchas cosas, ¿no? Nosotros somos sumamente egoístas con la gente. Por ejemplo, decimos, este cuate me la hizo, pues me la va a pagar. O esta chava me la hizo, o este jefe de trabajo, o este compañero, o quien sea, me la hizo, pues me la va a pagar. Eso es egoísmo puro. Entonces, el desinterés, bueno, ¿a qué nos va a ayudar? Ahí sí necesitamos practicar, no un absoluto, pero sí necesitamos tener un desinterés en aspectos de paso 12. ¿Dónde lo podemos manejar el desinterés? 7º capítulo, 5ª tradición y 12º paso, ¿no? En el 7º capítulo, bueno, te da las herramientas para que yo pueda transmitir el mensaje y te dice más aparte voy a obtener muchos resultados de cuando yo haga trabajos de paso 12 o de 7º capítulo. Uno, voy a tener inmunidad ante el alcohol. Esa es la primera. Y creo que para el alcohólico es el mejor pago, ¿no? Que ya después el egoísmo te hace ver, ay, si estoy más jodido ahora que antes, que chupaba y vale madre, estoy bien erizo y chingo a mi madre yo y o sea, el egoísmo te hace ver de unas cosas muy negativas, te hace enfocar egoístamente todo lo que... Porque cuando eres egoísta, siempre vas a hacer una lista de todo lo que no tienes. Exactamente. Pero ¿por qué no haces una lista de todo lo que tienes? No, porque pues, eso no me gusta, ¿no? Vivimos, como decías, en una sociedad en la que el individuo es el centro del universo, ¿no? El cambio está en uno mismo y todas esas tonterías que nos dicen cuando estamos obligados
por ser seres sociales, a vivir en comunidad y a tener que responder a la comunidad y ponerlas en ciertos casos prácticamente en todos los casos, el bien común por encima del bien propio, ¿no? Cuando vives en comunidad, cuando vives en sociedad, el bien común es el bien propio y tendría que anteponerse al de uno mismo. Como no nos manejamos de esa forma, pues vamos chingando a los demás para tener beneficio propio, ¿no? Sí, entonces aquí fíjate, esta es una base. El de ir en contra del egoísmo es ir en contra de la parte emocional de la enfermedad del alcoholismo, y es trabajo de paso 12, capítulo 7, tradición 5, ir a transmitir el mensaje a hospitales, a clínicas, a partes así que necesitan trabajar con profesionales, con gente profesional, saber cómo darle una información a un profesional, saber cómo dar una información al público, o sea, todo eso, aunque por muy sencillo que se vea, cambia toda tu estructura emocional interna. Claro. Algo sucede en ti que dices, acá me siento diferente. No, y además hay que saber, dice el capítulo 7, cómo y cuándo dar. No se trata de dar por dar las cosas. Sí. No se trata de nada más sacar una bolsa de monedas y andarle repartiendo a todos los mendigos que me encuentre en el camino a la casa, no, a donde vaya. No, eso es otra cosa. Eso es a veces hipócrita, ¿no? Eso es a veces como para tratar de decirle a la gente, miren, yo estoy haciendo el bien, yo sí hago las grandes obras de caridad de los personajes del medio social, por ejemplo aquí en México, las hacen para no pagar impuestos, no las hacen porque sean muy generosos. Lo hacen para evadir impuestos. Para evadir impuestos, también para sentirse superior, para tomarse un pequeño placebo de bondad, ¿no? Yo conozco gente muy cercana a mí, que son gente que tiene cierta cantidad de dinero, que ellos mismos, no, es que mira, gracias a mi acercamiento, cómo me ha prosperado Dios, pero es dinero que han obtenido a través de la corrupción. ¿Cómo chingados vas a decir que Dios te prosperó si ese dinero, si ese bien material que tienes lo obtuviste chingando a los demás, ¿no? Y además ocupan esto de dar, cada fin de año compran decenas de pares de zapatos que donan a comunidades rurales a través de su congregación religiosa, y compiten, como son dos familias, compiten entre ellos a ver quién compra más pares de zapatos para regalar y sentirse más bueno, ¿no? Sí, eso es un ejercicio de hipocresía muy fuerte. Toman su placebo de bondad, ¿no? Entonces, aquí si yo transmito el mensaje, ¿quién va a ser el beneficiado? Yo. No nada de que, le estoy dando la sobriedad a este cabrón. O salvándole la vida, Estoy ¿no? salvando la vida, no es cierto. Aquí es al revés. Aquí el que está salvando la vida eres tú. Que les estoy haciendo un favor con hacerles un servicio. No, te estás haciendo un favor a ti mismo. Nada más, o sea, por eso la filosofía de Alcohólicos Anónimos bien aplicada es muy buena. Y yo no sé de dónde sacaron que es un programa sencillo. No sé. No sí, sé. Es sencillo, pero no fácil, dice ahí, ¿no? Sí. Bueno, y aquí pues nos pone ejemplos, por ejemplo, en la oración de los 12 pasos, una de las oraciones clásicas, de uno de los personajes que realmente fue generoso desde su desprendimiento, desde su renuncia a las comodidades y al dinero. Estamos hablando de San Francisco de Asís, que bueno, pues era un hombre adinerado, de una familia adinerada, decide renunciar para servir a los pobres, según lo narra la historia esta, que bueno, pues habría que cada uno de nosotros, ¿no?, verifique si esto fue o no. Y bueno, este personaje escribió una oración muy bella donde dice: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que en donde haya odio ponga yo amor, que donde esté el mal pueda llevar el espíritu del perdón, que donde haya discordia pueda llevar armonía, que donde haya error pueda llevar la verdad, que donde haya duda pueda llevar la fe,
que donde haya desesperación lleve la esperanza, que donde haya sombras pueda llevar la luz, que donde haya tristeza pueda llevar la alegría. Señor, haz que yo pueda buscar más bien la comodidad de otros que la mía, que busque consolar y no ser consolado, entender y no ser entendido, amar y no ser amado, porque olvidándose se encuentra a uno a sí mismo. Perdonando seremos perdonados y muriendo despertaremos a la vida eterna. Amén. Bueno, pues esa es una oración clásica donde se nota la transformación claramente del egoísmo a la generosidad, porque está pidiendo que él pueda llevar paz a donde hay odio. El odio es una expresión del egoísmo. La paz es una expresión de la generosidad. No, y es ir en contra de ti. En realidad ahí sí estás peleando contigo. En realidad sí estás yendo en contra de tus deseos personales, de tus yoes. Estás yendo en contra de todo. Cuando San Francisco de Asís, yo me imagino que se le vino esta oración. Es un tratado en contra del egoísmo puro. Sí. El egoísmo puro. Y para llegar a ese nivel, pues hay que estarle fregando y quién sabe si lleguemos, ¿no? O sea, también sí, pues es un poco lo que pasó con Buda, ¿no? Con Siddhartha Gautama, el Buda que todos nosotros conocemos. Igualmente pertenecía a una familia muy rica, riquísima, una familia real, y al ver el sufrimiento de los demás y todo esto decide consagrar su vida a intentar atenuar el dolor de los demás, ¿no? Y logra hacer, gracias a eso, que el mensaje, convertirse quizá en un vehículo de un mensaje que ha trascendido miles de años ya hasta llegar a nosotros. Sí, Buda es un claro ejemplo. Él también renunció. San Francisco de Asís también era de las familias más ricas de Asís. Uh-huh. Y entre la guerra entre Asís y Perugia cae a la cárcel, y él dentro de la cárcel vive su conversión. Y él sí tiene que renunciar a algo, ¿no? No como muchos que vas a renunciar a tus tenis todos rotos, Sí, bueno. no, o sea, la renuncia es en ese tiempo, bueno, pues estaba muy de moda el ¿cómo se llaman? Los ermitaños, ¿no? Que el que renunciaba tenía que ser ermitaño. No te estoy señalando. No, está también ahorita me acordaba de la historia del cuarto rey mago, Artaban, que el rey mago que siempre llegaba tarde, ¿no? Resulta que se había puesto de acuerdo que después de que apareciera la estrella que iba a anunciar el nacimiento del nuevo rey, del rey de reyes, se iba a ver con los otros 3 reyes magos que conocemos, con Melchor, Gaspar y Baltasar, 10 días después en cierto lugar para partir en su camino hacia Belén y ofrecer y dar las ofrendas que cada uno considera correctas, ¿no? Artaban llegó tarde primero a esa reunión porque quiso convencer a más reyes, digamos, a más señores de su comarca. No lo logró, se le hizo tarde y emprendió el camino, y en el camino se encuentra una primer persona, un anciano que estaba enfermo, empobrecido y todo. Él traía, su ofrenda eran 3 piedras preciosas, no recuerdo exactamente cuáles. Y detiene su camino, y por ayudar a esta persona se le hace tarde y ya no llega a la primera reunión. Después, cuando llega ya a Israel, encuentra la matanza de los niños ordenada por Herodes, y por salvar a los niños, por intentar hacer un acto de bondad, entrega otra de las piedras preciosas para sobornar a los soldados y que dejaran de matar niños. Herodes se entera y lo mete en la cárcel 30 años. Cuando sale de la cárcel se entera que Jesucristo está a punto de ser crucificado, intenta ir para allá y en el camino, para salvarlo, se encuentra con una mujer también en desgracia, la que le entrega la última piedra preciosa que tenía como ofrenda para Jesús. Llega tarde de nuevo y se queda destrozado porque ya llega tarde, ya habían asesinado a Jesucristo. Y en medio del llanto y todo este sufrimiento que tiene por haber llegado siempre tarde, se le aparece Jesucristo y le dice, perdóname, Señor, porque siempre llegué tarde y no sé qué tanto.
Y Jesucristo le contesta que en cada uno de esos actos de bondad y desprendimiento actúa en su nombre, que jamás llegó tarde, que fue quien más le asistió de los Reyes Magos, digamos, ¿no? Bueno, Sí, pues ahí con ¿cómo se llama? Con mucho, con actos, con obras, honró Obras de a desprendimiento, Jesucristo, ¿no? de la Con obras de riqueza, generosidad. generosidad. Y evidentemente eso es parte esencial. Aquel que no es generoso, pues es mezquino, ¿no? Y entonces la mezquindad es uno de los aspectos más crueles del egoísmo, porque a fin de cuentas mucha gente descubre ya cuando se está muriendo, ¿para qué guardé tanto dinero? ¿Para qué compré tantas propiedades? Y ¿quién se las va a quedar? ¿quién Pues se el las va a Sánchez. quedar, no? Que le Sánchez. van a poner hasta un cuadro de él ahí en medio del comedor cuando llegue el otro, el sustituto, y Sí. van a decir, mira, gracias a ese que está ahí retratado, comemos filete todos los días y vivimos de maravilla, ¿no? Trabajó mucho, se esforzó mucho y valió la pena. Y valió la pena. Dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja mientras no trabaje uno para un poder superior. Sí. Y bueno, aquí vamos a la siguiente. La siguiente es la del amor absoluto. Dice, en un día cálido de julio de 1950, un hombre frágil, enfermo, encontró un camino a una plataforma en Cleveland y dio un breve mensaje que incluía lo siguiente: nuestros 12 pasos han sido cocidos a fuego lento hasta la última. Recurran a sí mismos, dice, recurran a sí mismos en las palabras amor y servicio. Entendemos qué es el amor y entendemos lo que el servicio es. Así, tengamos estas dos cosas en mente. Estas fueron las dos palabras últimas del Dr. Bob, de Robert Holbrook Smith, en en 1950. 1950, en la primera Convención Internacional de Alcohólicos Anónimos, solo 4 meses antes de su fallecimiento. Era un hombre de amor que sintió que se podía mostrar su amor a través del servicio en Alcohólicos Anónimos. Fue devoto de Henry Drummond, que escribió La cosa más grande del mundo, un clásico de 1887. Hablaba de los ingredientes del amor según lo describió St. Paul en Corintios 13. Aún en la Gran Impresión, de Dumont se puede leer en 20 minutos. Bueno, pues el doctor Bob, recordemos que también fue un hombre muy generoso, aún antes de dejar de beber. Mucha gente recuerda que Ann, su esposa, se enojaba porque él, siendo médico, daba consulta a gente y si los veía muy fregados, No les cobraba. no les cobraba las consultas. Les decía, no, pues déjalos ya que se vayan. O algunos le pagaban con gallinas o no le pagaban cuando estaban muy fregados y decían, no, pues déjalos que se vayan. Y Ann se enojaba, decía, oye, pues no ves cómo estamos y tú regalando tu trabajo, regalando las consultas. Y él le decía a Ann, están todavía en la actividad alcohólica, él le decía a Ann, pues mira, decía, estos cuates están peor que nosotros, así nosotros estamos mejor, así es que pues no te quejes, ¿no? Y así también la gente del hospital dice que cuando él tenía algún problema, así es que pues no te cuando había algún problema ahí en el hospital generado por su equipo de trabajo y llegaba a regañar el administrador del hospital, a ver, ¿quién hizo esto y esto? Y el doctor Bob inmediatamente decía, yo, no, pues si usted no es enfermera, no, pero yo soy el responsable de este equipo. Entonces, discuta conmigo, écheme la culpa a mí, vamos a aclarar las cosas. Y aclaraba las cosas con ellos, ¿no? O sea, era enormemente generoso. Cuando él deja de beber, a partir del primer día de que deja de beber,
se va a pedir disculpas a la gente que había ofendido, sin tener el programa todavía, sin saber del octavo paso ni esas cosas. Él sabía que eran cosas que tenía que hacer, porque además había sido un hombre muy entero, muy íntegro, ¿no? En su vida personal. A pesar de ser borracho, pues era alguien que tenía ciertas directrices de bondad, de generosidad, de una estructura moral fuerte. Pues era hijo de un juez, entonces también era alguien, y además lo obligaron, dice que durante muchos años en la infancia, a ir a la iglesia, de la que después se alejó 40 años, dice, ¿no? Porque ya no quería ir, pero siempre conservó esa bondad, esa generosidad. Decía Drummond en esta obra, decía: paciencia, el amor es sufrido; amabilidad, y es una especie; generosidad, el amor no tiene envidia; humildad, el amor no es jactancioso en sí, no se envanece; cortesía, no hace nada indebido; desinterés, no busca lo suyo; buen carácter, no se irrita; línea guía, no pienses mal; y no se goza de la injusticia, se goza más de la verdad. Eran preceptos que venían ahí en la obra de Drummond. Y entonces, bueno, pues decía que si la vida de una persona expresa todos estos ingredientes, podríamos llamarlo amor absoluto, decía el doctor Bo. Si vienen todos estos ingredientes. No, pues nos la deja muy cabrona. Pues sí, sí, sí. No, pues sí. Fíjense, la paciencia, el amor es sufrido. O sea, estas cosas que no nos gustan, que no le gustan a esta sociedad, somos egocéntricos en extremo en esta sociedad. A nosotros no nos gusta perder, queremos siempre ganar. No nos gusta fracasar, queremos siempre estar en los cuernos de la luna. Entonces, estas cosas, no toleramos la frustración o el sufrimiento. Esa es parte de la enfermedad que tenemos nosotros. Al ser gentes desequilibradas emocionalmente, a nivel de juicio, con poca habilidad para manejar el placer y estas cuestiones, no toleramos la frustración ni el sufrimiento. Le huimos a esas cosas, ¿no? La generosidad, pues, es no tener envidia, no estar pensando por qué al vecino de enfrente le va tan bien si es bien hojaldra, ¿no? O sea, siempre el que está peor es el de enfrente y le va mejor que a mí, ¿no? Como el chiste ese del pendejo, ¿no? Que le dice: oye, papá, le dice: oye, hijo, ¿qué quieres ser de grande? Dice: no, pues yo pendejo. ¿Por qué? Dice: porque tú siempre estás en la calle. Dice: mira nomás ese pendejo, ¿qué coche lleva? Entonces, mira nomás ese pendejo cómo se viste. O sea, siempre estás en esa cuestión, y bueno, pues así está uno, ¿no? Sí. Entonces, esta es esto es sobre el amor absoluto, lo que nos dice el doctor Bob sobre estas cosas. Y dice: nuestro verdadero destino, sin embargo, debe ser transformado por el sentido cósmico, o sea, por la integración de nuestra conciencia a la realidad actuante en este cosmos, ¿no? En esta que cosmos es orden. En este orden de aunque también el caos es una forma de orden, pero distinta, ¿no? Pero el cosmos se supondría que es, digamos, el orden al que pertenecemos nosotros. Dice: esta es la conciencia cósmica. Book describió esto en cierto detalle, donde hay historias personales tales como las de Moisés, Jesús, San Pablo, Isaías, que han tenido este tipo de experiencias. Un factor común en todas estas experiencias
podría ser llamado amor absoluto. Y bueno, pues yo creo que toma estos ejemplos porque qué más demostración, qué mejor demostración del amor absoluto de aquel que se supondría que dio la vida por nosotros, ¿no? Alguien que fue crucificado, como también ha habido otros crucificados que dieron la vida para salvarnos a nosotros. Hay un ejemplo de esto que me parece muy maravilloso, que también pueden por ahí lincharme por interpretarlo de esta manera, pero es el asunto, ahorita me vino a la cabeza, de Judas, que al parecer hay otra interpretación que más allá de la traición, sino que fue en realidad quien mejor entendió el mensaje de Jesús, de que tenía Jesús que derramar la sangre para purificar a la humanidad, digamos, y Jesús sabía que no había nadie más dispuesto a hacerlo, nadie que tuviera ese amor absoluto, aparte de Judas. Y por eso cuando le dice, me vas a traicionar, no está teniendo una visión de lo que va a pasar, sino le está encargando una misión, el de sacrificarse a sí mismo a la ignominia eterna para cumplir esa misión que complementaria de Jesús de salvación de la humanidad, por así decirlo. Y vaya que ya ves que hasta qué día es donde hasta las piñatas de Judas y todo, pues lo consideran el malo. El ¿no? malo, el cuando malo. En esta interpretación pues es Cuando, probablemente el discípulo más cuando históricamente amoroso a Jesús. Y las monedas, quién sabe qué significarán, porque históricamente Judas era muy rico, no necesitaba un pago por entregarse a Jesús a los fariseos, o sea, en realidad quién sabe qué significarán las monedas, ¿no? Y 30 el número de Sí. plata y esas Ujú. cosas. Entonces, bueno, eso yo creo que un día lo deberíamos desarrollar en enigmas y paradigmas, sacar Sí. toda la simbología bíblica, algunos símbolos bíblicos. Bueno, ahí Para hablaba, no ser víctimas de la ingeniería social. sí, ahí hablaba mucho en el amor absoluto, que algo que cuando logras eso, se llega a la conciencia cósmica, que es uno de los libros de los que vamos a hablar. Ahorita vamos a dar una introducción leve. Sí, nomás aquí vamos a terminar con esto que dice: desde el estudio de este notable libro de Bucci, he leído numerosos relatos de personas cuyas vidas han sido cambiadas por profundas experiencias espirituales. Ese fue el tema de William James en las variedades de experiencias religiosas que Bill leyó al tiempo que era paciente del Hospital Towns. En todos estos casos citados por James, las personas fueron derrotadas en algún área de control en sus vidas. Los esfuerzos humanos para aliviar y resolver sus frustraciones fracasaron, pero cuando se volvieron hacia un poder superior, el alivio llegó. Por mi parte, he llegado a la conclusión de que la conciencia cósmica también puede ser llamada la mente de Dios. También podemos llamarla la gracia sorprendente o divina, y algunas personas la llaman el Cristo que mora en nosotros. Si elegimos, también podríamos llamarlo amor absoluto. Lo podemos encontrar donde quiera que estemos y con independencia de nuestras condiciones actuales. Por si sirve de algo, he aceptado el preciso himno de la gracia divina para el alcohólico en recuperación. Y bueno, aquí la gracia divina, como el dulce sonido, salvó a un borracho como yo, una vez se perdió, pero ahora ha sido encontrado. Era ciego, pero ahora veo. Este es una parte de lo que trae el libro Conciencia Cósmica de Melvé, y que, bueno, pues vamos a la introducción de bueno, texto. libro, este texto, dicen aquí, bueno, este texto fue adoptado también por Bill W. No sé por qué no hablan dentro de la historia. Ya sé más o menos por qué no lo hablan, porque mira, cuando se presenta un libro a la conferencia, quien lo aprueba es la conferencia, ¿no? En este caso sería la conferencia Estados Unidos-Canadá. Yo te comentaba hace rato, hay un libro que habla sobre la historia de Alcohólicos Anónimos a nivel mundial, y está buenísimo el libro, pero como la conferencia no lo aceptó, pues ahí se quedó al olvido, ¿no?
llega a su mayoría de edad, nada más le dan credibilidad a Alcohólicos Anónimos, a variedad de experiencias religiosas de William James. Pero fíjate, dice, el término tiene un sonido oculto, pero no hay nada misterioso sobre él, ha sido objeto de un estudio serio. Un hombre que hizo en términos más ampliamente, conocido como un médico canadiense, Richard Maurice Book, dice, cuyas teorías fueron discutidas más tarde por William James en las variedades de experiencias religiosas, un libro vital para el desarrollo temprano de Alcohólicos Anónimos, Book de Conciencia Cósmica, se publicó por primera vez en 1901 y ha pasado de 20 ediciones, aunque ridiculizado por algunos, el libro tiene una atracción para interesados a la mente del ser humano, la capacidad para el desarrollo espiritual. Book de manera significativa fue un médico, no un místico religioso. En todo caso puede haber sido hostil a la religión organizada y muy probablemente fue considerado como un ateo y un agnóstico. O sea que ahí también tenemos algunas de las bases en este libro que vienen en el 4º capítulo del libro de Alcohólicos Anónimos. Dice, tenía sin embargo algunos intereses inusuales. Por un lado, como director médico de una institución mental, Book había visto los efectos destructivos de la alucinación y el delirio, y por lo tanto era un escéptico de lo insólito, pero fascinado por ella tuvo un amplio interés literarios y artísticos. En cualquier caso, Book tenía una mente abierta sobre muchos temas, y esto le ayudó a ser candidato para la experiencia sorprendente que se convirtió en el germen de su libro, y así como lo describe Book, como cita en las variedades de experiencias religiosas. Yo había pasado la noche con 2 amigos, leer y analizar la poesía y la filosofía. Nos separamos a la medianoche. Tenía a lo largo del viaje un cabriolet en mi alojamiento. Mi mente profunda bajó la influencia de las ideas, imágenes y emociones convocadas por la lectura de hablar. Estaba en calma y en paz. Yo estaba en un estado que disfruté muy tranquilo, casi pasiva, en realidad no pensando, pero dejando que las ideas, imágenes y emociones, flujos de sí mismos, por así decirlo, a través de mi mente. Todos a la vez, y me encontré envuelto en una nube de llamas de color. Por un instante pensé que el fuego era una inmensa conflagración, cerrar algún lugar de una gran ciudad. La siguiente sabía que era un sentimiento de júbilo, de inmensa alegría, acompañado inmediatamente seguido de una alucinación intelectual imposible de describir. Y no se limitó a llegar a creer. Lo vio que fue en el universo se compone de materia muerta. Ay, cabrón. Pero es por el contrario, la presencia viva fue conscientemente en mí mismo la vida eterna. No era una convicción de que iba a todos los hombres son inmortales, que el orden cósmico es tal que sin aventura todas las cosas que cooperan con el bien y el todos de cada uno, que es el principio de la fundación del mundo y de todos los mundos, es lo que llamamos amor. La visión duró unos segundos y se había ido por el recuerdo de la misma, y el sentido de la realidad de lo que enseñaba se ha mantenido. O sea, aquí Book narra su experiencia espiritual, y ya posteriormente en Conciencia Cósmica también habla algo sobre Gautama Buda, sobre Jesús, Isaías, Pablo, Plotino y Dante Alighieri. No, pues Dante Alighieri fue una... Sí. Bueno, todos estos, pero Alighieri tuvo un viaje extraordinario a través de niveles de conciencia. Yo creo que todo eso que visitó él son, digamos, es una gama de niveles de conciencia, desde el más materialista, el más bajo, el más grosero, el más sólido, el más denso, hasta el nivel de conciencia más alto, ¿no? Porque se supone que atravesó el infierno, el purgatorio y el paraíso, Dante Alighieri, lleno de simbología. Pero su infierno en realidad. Sí, todo el infierno, el purgatorio y el paraíso están llenos de simbología, todo lo que habla Dante Alighieri.
ahí en algún momento pues, haremos algún programa sobre Dante Alighieri en Enigmas y Paradigmas. Y estas gentes, bueno, pues que encontraron, fíjense cómo Dante Alighieri era alguien que estaba desterrado en una condición muy difícil, traicionado por sus amigos, amenazado de muerte si regresaba a Florencia, y sin ningún patrimonio económico, habiendo sido gobernante de su tierra, de donde lo desterraron. Él se va a arreglar un asunto y lo alcanza un amigo y le dice: ni regreses porque ya te acusaron de fraude, te acusaron de que te robaste el dinero y no sé qué tanto. Y entonces parecían priistas estos, y entonces él no puede regresar, y en el trayecto de ese destierro es cuando escribe yo creo que se puso a reflexionar de tal manera que le encuentra un sentido, alcanza a ver lo que nosotros no podemos ver, pues, detrás de la aparente realidad, ¿no? Entonces, bueno, son eventos son eventos de conciencia cósmica, porque pues, vio esas tres realidades, pudo percibir el infierno, el purgatorio y el paraíso. Entonces, son a través de revelaciones, de visiones, de intuiciones, es como se manifiestan estas cosas, ¿no? Sí, pues vamos a dar unos pequeños, unos grandes comentarios aquí. Me llamo Pedro y los escucho de Oregon, USA. Gracias, Pedro, por escucharnos. Dice: soy Jorge de Morelos. ¿Quién más está por aquí? Bueno, por acá, por el chat son todos. Por acá, Edmundo Lara dice: Jalostoc presente. Exacto, jajaja, buen ejemplo. Pepe Barrera dice: excelente programa, como siempre, muy ilustrativo. Pepe Barrera: Javier, ¿sabes por qué no subió el Facebook del video de hoy de Enigmas y Paradigmas? Nuevamente, gracias por su servicio. ¿Ahorita lo checas, no, Damián? Creo que no se subió, a lo mejor es por el copyright. ¿Cómo se llama esa madre? Copyright. Algo como metimos unas rolas de los Creedence, a lo mejor no lo bloquearon por ahí, pero ahorita Damián se lo chinga, ahorita Damián lo sube. Jorge Rodríguez López: saludos del grupo Solo por Hoy de Ojinaga, Chihuahua. Saludos, compañero Jorge Rodríguez López, gracias por escucharnos. Felipe Roldán: saludos desde Las Vegas. Soy Felipe Roldán de Renuévame. Saludos, compañero. Aida Palomares Mercados: saludos a todos, un fuerte abrazo. Gracias, Aida. Miguel Renan Ortega Pérez: saludos, hermanos del grupo Solo por Hoy de la ciudad de Machala, Ecuador. Saludos, compañeros. Son todos los que hay por aquí. Bueno, creo que llegó otro. Lo voy a leer aquí del celular porque llegan más rápido que a la computadora. Dice: hola, soy Silvia. Dice: bueno, lo voy a leer todo. Hola, soy Silvia desde Texas, aquí listos para escuchar este super tema. Gracias, Cristian, Víctor, Tomás y Javier. ¿Quién es el autor del libro Conciencia Cósmica? Gracias por la información, Vic. Sí, es Melbe. No, Richard Maurice. Richard Maurice. Richard Maurice Book, y ya Melbe hizo el reportaje. Es Richard Maurice Book, y ya después Melbe, que es un historiador allá en Estados Unidos, hizo un reportaje en la revista El Grapevine, en el volumen número 32, número 12 de mayo de 1976. Entonces, este libro de Conciencia Cósmica es un libro que antepone a variedad de experiencias religiosas, o sea, fue antes de variedad de experiencias religiosas, y también ha sido un referente para reafirmar que las experiencias espirituales traen una transformación renovadora en el ser humano, tenga cualquier adicción que tenga, las experiencias espirituales lo renuevan. Dice Coral López Hernández: saludos, muy buen tema. Humberto Luna: saludos desde Naucalpan, Grupo Fuente de Vida. Brenda López: gracias por compartir, saludos.
¿no? Serían todos los saludos. Entonces, para el próximo lunes veremos lo que es el libro de Conciencia Cósmica. Vamos a tratar de darle una asomadita, esperando que nos alcance el programa. En Enigmas y Paradigmas, ¿qué tema veremos? Todavía no está decidido, pero probablemente veamos el mito guadalupano. Ya, pues hay que decidirlo de una vez, pues si ya lo propusiste hay que ver eso. El mito Guadalupe. El mito guadalupano, sí. De una vez. Entonces, en Enigmas y Paradigmas veremos el mito Guadalupe. Si eres guadalupano, no lo escuches porque te vas a poner mal, ¿no? Y aquí en Platicando de Historia veremos la conciencia cósmica por Richard Maurice Book. Vas a ver, está bueno el libro, lo vamos a tratar de sintetizar, está muy bueno. Por allá después este programa lo hicimos, el de Orígenes de Alcohólicos Anónimos. Van a ser varios segmentos de Orígenes de Alcohólicos Anónimos porque vamos a sacar muchos datos. Es en honor al aniversario luctuoso de Bill W., que mañana cumple años que partió, entonces se hizo en honor a Bill. Sí, saludos a Luis Enrique López también, que nos está viendo. Mandó hace rato ahí aquí al celular, se reportó. Y bueno, pues estamos ya en esta recta final. Esperamos que lo de Enigmas y Paradigmas no haya sido porque dijimos que Facebook era un campo de concentración virtual y nos hayan bloqueado, pero veremos qué puede ser. Bueno, gracias por escucharnos, gracias a los aquí por invitarme, a Víctor, a Javier, a Tomás, a Damián por colaborar en el programa. Y yo sobre el ego les recomiendo una película que se llama Revolver, que el director es Guy Ritchie, que es una película extraordinaria, protagonizada por Jason Statham y ¿cómo se llama? Ray Liotta. Es una película extraordinaria que vale la pena mucho ver. Sí, muy ilustrativa sobre esto. Muy bien, compañeros, bueno, pues nos despedimos, no sin antes agradecer tu preferencia para con la estación. Gracias, compañero. Nos vemos el próximo día de mañana con el psicólogo José Carlos Escamilla. El tema es dependencias. No olvides escucharnos el día de mañana. Bien, compañeros, pues sería todo por el día de hoy. Es que entró otro mensaje, pero yo no lo ubiqué. Y pues gracias, y te invito también, compañeros, el próximo 28 de enero, próximo sábado, al gran evento Unidad Sin Fronteras. ¿Van a ir, muchachos? Esperemos poder ir. Bueno, por allá nos vemos. Se van por allá, nos vemos. Ya los quiero comprometer, pero como que no se deja. No quiere comprometerse, compañero Tomás. Por ahí nos vemos, compañeros. Vamos a estar transmitiendo en vivo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ahí estaremos Anita Pozas, el buen Damián, tu servidor Javier Plata. Pues te agradezco nuevamente tu preferencia para con la estación. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias. Hasta la próxima.